Bien amigos, muy buenas noches con todos. Un cordial saludo. Mi nombre es Gustavo León. En este momento iniciaremos con la conferencia de la Orden Rosacruz OM. Como primer punto, quisiera, antes de iniciar la conferencia, dejar claro a los presentes de que la Orden Rosacruz OM, el Orden de Melquisedec, no tiene ninguna relación con las diferentes organizaciones denominadas Rosacruces que existan en este planeta, cárcel denominado Tierra. También quisiera pues advertir que la enseñanza de la Orden Rosacruz OM, instruida por el venerable maestro Om Yowans OM, es impartida para eso que es el Buddhata, para la conciencia, y no para el ego. La Orden Rosacruz OM, el Orden de Melquisedec, es el vehículo de expresión de la venerable Logia Blanca, y esta ha sido reinstaurada en este planeta por el venerable maestro Om Yowans Om mediante su alma humana, el doctor Juan Santa Cruz Torres, en la ciudad de Cochabamba, Bolivia. La Orden Rosacruz OM es ciencia, es arte y es religión. Son tres aspectos importantes que voy a detallar en este momento y a explicar. La Orden Rosacruz OM es ciencia objetiva, porque así como nosotros vemos en uno de los pasos de forma general del método científico, ese paso se denomina la experimentación. Entonces, de igual forma, la Orden Rosacruz como ciencia objetiva, ¿no?, nos invita a la experimentación en nosotros mismos. Y esta experimentación tiene que ser real y prácticamente libres de eso que en el hinduismo se denomina maya, que es una palabra que refiere a una imagen ilusoria o irreal. Por tanto, todo lo que se va a nombrar esta noche, en base a los libros, los textos escritos por el maestro Om Yowans Om, se deben experimentar. ¿Para qué? Para poder conocer la realidad, la verdad. Es decir, trascender lo que sería una creencia. La Orden Rosacruz OM también es un arte. Y de forma general también sabemos que comúnmente el arte es una actividad creadora del ser humano. De igual forma, el arte Rosacruz nos invita a cultivar en la vida práctica e íntima eso que es la real belleza interior. ¿Y qué es la real belleza interior? La real belleza interior es nuestro ser interior, es el Buddhata, es la conciencia. Esa es la belleza interior que nosotros tenemos que cultivar en esta vida práctica. Y religión. Mediante nuestra ciencia y nuestro arte, ¿no es cierto?, llegar a lo que es, a la unión de eso que es realmente Dios, ¿cierto? Y de esta forma, que normalmente las religiones, si ustedes buscan una acepción de lo que es una religión, nos dice que son creencias, costumbres, símbolos establecidos que se establecen en torno a la divinidad o de lo sagrado. La Orden Rosacruz OM, mediante su arte, mediante su ciencia, su arte y la religión, sobre todo la religión, nos encamina a ser uno con Dios. Primero, lograr nuestra cristificación, despertar la conciencia, nuestra cristificación y la unión definitiva en Dios. Es decir, realmente se realiza ese religare, esa reunión con Dios. Bien, una vez explicada estos aspectos de la Orden Rosacruz OM, vamos a iniciar esta conferencia que ha sido extractada del libro La Orden Rosacruz OM, el Orden de Melquisedec, escrito por el venerable maestro Om Yowans. Para iniciar, quisiera decirles que el maestro Om Yowans Om nos instruye en un hecho que es real. Y es que la criatura humana, el animal racional, ¿cierto? Porque tenemos que hacer la diferencia entre lo que es un animal racional
un ser humano y un hombre solar, ¿no? La gran mayoría de personas que pobla este planeta cárcel denominado Tierra, esta esfera azul, eh, somos animales racionales. Y como animales racionales, ¿cierto? Somos criaturas sin alma. Es decir, nosotros, los animales racionales, no tenemos alma. El maestro Om Byo-wan Om nos dice que en un estudio de fondo y plenamente conciencial, le lleva a la conclusión de que el animal racional no posee ni alma divina ni alma humana. Para explicar este aspecto, que en realidad no es, digamos, el sumo de esta conferencia, debo decir que el alma humana, ¿no?, se refiere al mana superior. El alma humana se refiere a los cuerpos internos plenamente y totalmente cristificados. ¿Cómo se cristifican estos cuerpos? De forma muy general, debo decir, mediante la transmutación sexual integral, mediante el arcano real. Eso de ahí se llama alma humana, es decir, la cristificación de nuestros cuerpos internos se le denomina alma humana. Y alma divina se le denomina al-Buddhi, es decir, al Buddhata, que está totalmente despierto, totalmente pleno y libre de ego. Esa sería la referencia de alma divina y alma humana. Bien, hecha esta aclaración de forma muy general, porque, digamos, sería para una conferencia aparte, reiteramos el hecho que simplemente nosotros los animales racionales no tenemos alma. Lo que sí tenemos nosotros, en realidad, es lo que se encuentra dentro de nosotros, es un material psíquico denominado embrión de alma, es decir, una semilla de alma. El Buddhata también se le denomina. Pero este Buddhata está prisionero totalmente de eso que es el ego. En una conferencia pasada explicábamos lo que era el ego y cuál era el origen de los yoes, ¿no? Porque el ego, digamos, es el conjunto o una legión de yoes. Y todos esos yoes son malvados, ¿no? Son viciosos. Todos esos yoes representan todo lo malo que el animal racional lleva encima. Entonces, aquí también vale recordar que el animal racional, nos dice el maestro, realmente es un trío de materia, energía y ego. Pero este ego, o dentro del ego, se encuentra el Buddhata. Y ese Buddhata, como ya lo he dicho, es nuestra conciencia, es nuestra chispa divina, es el embrión de alma. Ese Buddhata es lo que realmente somos, nos dice el maestro. Y por medio del Buddhata, nosotros podemos llegar a constituirnos en verdaderos hombres y dioses. Sin embargo, el maestro Om Byo-wan Om nos dice que el Buddhata que encontramos actualmente dentro de los animales racionales ni siquiera tiene una imagen de lo que fue en sus orígenes el Buddhata. Ahora nos dice que lo encontramos completamente inconsciente, dormido por las influencias malignas del ego. Encontramos en el Buddhata no esa magnífica poder ígneo del principio, esa luz ígnea del principio, sino una ligera y débil luz. ¿Por qué? Porque se observa de que eso que es legión, es decir, los yoes que conforman el ego, han logrado apoderarse de una porción, de un porcentaje indeterminado de conciencia, y lo ha integrado a sí mismo. Es decir, que cada uno de esos yoes han robado parte del Buddhata y lo mantienen totalmente prisionero. Sin embargo, hay un núcleo central, una unidad trínica que ha quedado depositada en las profundidades del ego, y esta unidad trínica está totalmente dormida y no tiene noción de lo que ocurre. Esa unidad trínica es lo que es Dios dentro de nosotros. En realidad contiene átomos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Ahora bien, y ya entrando en contexto con el título de esta conferencia, ese Buddhata, ¿de dónde viene? ¿Cierto? Vamos a explicar un poquito lo que el maestro nos dice en el texto La Orden Rosacruz, el Orden de Melquisedec. Él nos dice que en el amanecer de la vida, eso que es el íntimo, eso que es Atman, con el objeto de lograr su maestría y conquistar la virtud suprema, para así elevarse dignamente hasta su para-Atman, es decir, ante el ser del ser. ¿Envió qué? Envió parte de sí, envió a su chispa divina para lograr su autorrealización. Es decir, que el Buddhata, ¿no?, es una chispa divina que es enviada por Atman, ¿cierto? ¿Para qué? Para que se pueda autorrealizar. Porque nos dice el maestro Om Yo One's Om que la perfección no tiene límites. Y asimismo, Atman, reitero, envía esa chispa divina para que se vuelva fuerte, se autorrealice y nuevamente vuelva hacia él. Es decir, tiene que primero bajar y luego subir nuevamente. ¿Y por qué digo bajar? Porque dice el maestro, envió parte de sí. ¿Cuál es ese envío? Aquí hay que decir también, ¿no es cierto?, que se ha explicado en otras conferencias que existen dimensiones paralelas. Es decir, nosotros estamos en la tercera dimensión, que tiene sus leyes. Existe la cuarta dimensión, la quinta dimensión, la sexta, la séptima, la octava y la novena. Todas estas dimensiones paralelas, o en estas dimensiones paralelas, existe vida y tienen diferentes leyes cada una de estas dimensiones. Entonces, Atman está en la novena dimensión. Y envía su chispa, ¿cierto? Parte de sí lo envía para perfeccionarse hacia una dimensión menos, que sería la dimensión del cosmos búdico, ¿no es cierto? Entonces, esa chispa divina hace un descenso a una dimensión paralela a la de Atman, ¿no es cierto? ¿Por qué? Lo reitero, el maestro nos dice que primero para subir hay que primero bajar. Esta es una frase esotérica. Entonces esa chispa divina baja una dimensión e ingresa a la dimensión del cosmos búdico. En esa dimensión del cosmos búdico, ¿no es cierto? Ahí en esa dimensión hay tres leyes. En la dimensión de Atman hay una sola ley, la ley del gran ser, ¿cierto? De Atman. En la dimensión del cosmos búdico existen tres leyes. Tres leyes. Luego que desciende a la dimensión del cosmos búdico, ¿no?, también hace un descenso más y desciende al cosmos causal. Ese cosmos imperan 6 leyes. Sigue en su descenso y luego llega al cosmos mental. Ese cosmos mental tiene 12 leyes. Y ahí continúa bajando hasta el cosmos astral, en donde imperan 24 leyes. Y finalmente culmina su descenso a lo que es el mundo tridimensional. En este cosmos tridimensional imperan 48 leyes. Bien, hasta ahí. Hasta ahí, recapitulando, Atman envía la chispa divina a descender las dimensiones paralelas en cada una de ellas hasta que llega a la tercera dimensión. ¿Qué pasa ahí en la tercera dimensión? Comienza un proceso o emprende este Buddhata un proceso, un ciclo evolutivo, porque cuando llega a la tercera dimensión ingresa a los reinos de la naturaleza, es decir, al reino mineral, al reino vegetal y al reino animal. Entonces, comienza el Buddhata su trabajo de realización en el reino mineral envuelto en un material muy denso que puede ser partículas de oro, de plata, de hierro, de cobre. Durante la estadía en este reino de la naturaleza, en el reino mineral, ¿cierto? Ahí ya pues este Buddhata tiene un cuerpo material, ¿cierto? Un cuerpo material metálico, mineral, y el Buddhata
va adquiriendo experiencia consciente de lo que ocurre en ese reino y se hace un maestro elemental del reino animal. Posteriormente, luego de haber vencido los ciclos de evolución de la roca dura, material, ¿no? Sube una escala más, un proceso evolutivo, va subiendo una escala más y comienza a trabajar adquiriendo experiencias y conocimientos en cada uno de estos reinos, pero ya llega al reino vegetal. Entonces, en este reino vegetal ya tiene un cuerpo físico vegetal, es decir, ya es un árbol, es una hierbita, ¿no? Y como tiene este cuerpo vegetal, ya va sintiendo diversas sensaciones, para la redundancia, y se manifiesta la vida de ese Buddhata con mayor amplitud. Ahí en este reino vegetal ya ese Buddhata conoce ciertas formas de placer, así como de satisfacción, de comodidad, de dolor y también reacciones psíquicas. Pero no se queda ahí el Buddhata, continúa en su proceso evolutivo, ¿cierto? Hasta llegar a ocupar, después de miles y millones de años, un cuerpo de un sencillo animal, ¿no? De algún espécimen de la naturaleza. Y en su constante evolución, ese Buddhata en cuerpo animal va adquiriendo cada vez organismos animales más complejos, hasta que llega a la categoría de animales superiores, ¿cierto? Que puede ser un león, un tigre, ¿no? Y de ahí, en su constante evolución, llega por fin al estado humano. Ahora, ¿qué pasa con ese Buddhata que tiene en su camino de evolución, ya tiene un cuerpo humano, ¿no? Cuando llega al estado humano, realmente nos dice el maestro que esta criatura inocente, pura, este Buddhata, tiene plena conciencia de su estado evolutivo, ¿no? Es consciente de su estado evolutivo. Y ese Buddhata, en ese estado humano, comienza, nos dice el maestro, a ver lo maravilloso que es la vida de la criatura humana, ¿no? Y su admiración dice que no tiene límites y agradece a Dios por esa oportunidad maravillosa para poder lograr la virtud, la perfección. Porque acuérdense ustedes que eso es lo que, digamos, el Buddhata, esa chispa divina, debe lograr, ¿no? Debe lograr la virtud, la perfección, para llegar así virtuoso y perfecto nuevamente a su Padre íntimo, a su Atman. En ese estado precisamente nos dice el maestro Myoho On que viene una prueba, la primera prueba, la gran prueba para ese Buddhata. Y esa prueba, en esa prueba generalmente fracasa. ¿Por qué? Porque nos dice el maestro que surge la serpiente tentadora y el débil ser humano sucumbe en los brazos de la fornicación. La serpiente tentadora es la lujuria, ¿no? Entonces, cuando ya cae en los brazos de la fornicación, en esa degeneración va cayendo y se sumerge cada vez más y más y más en esferas del vicio y del dolor. Entonces, con la fornicación, este Buddhata, que ha tenido ya un cuerpo de humano, pierde ese cuerpo edénico, ¿cierto? Y es arrojado del Edén. Y fuera del Edén, ahí comienza un camino de perdición y comienzan muertes y renacimientos. Vuelve a nacer, vuelve a morir, todo vuelve a suceder, vuelven las fornicaciones, se repite una y otra vez hasta llegar hasta el final del ciclo evolutivo. Porque ese Buddhata solamente tiene 108 oportunidades, 108 vidas para poder llegar o para poder transformarse, revolucionarse y volver, ¿no?, a su Padre íntimo, a su Atman. Y cuando ese Buddhata fracasa en esas 108 oportunidades de vidas humanas, ¿cierto? No ha llegado, no se ha revolucionado y regresado al Buddhata, al Atman, ¿no? A su padre, viene, nos dice el maestro, la hermana gemela de la evolución, que es la involución. Bien, en esta involución nos dice el maestro que es un proceso totalmente terrible, lento, doloroso. Nos dice el maestro que la criatura humana, que fuera imagen de Dios, en cambio, en el proceso de la involución,
toma diversas formas animales y bestiales. Entonces, nuevamente, ahora, en la involución, regresa a los reinos de la naturaleza, ¿cierto? En su constante caída hacia atrás, nos dice el maestro, ingresa nuevamente al reino vegetal, al reino animal, al reino animal primero, al vegetal, al mineral. Hasta que eso que es el ego, nos dice el maestro, queda totalmente, que ha sido engendrado, por supuesto, en la fornicación, queda desintegrado y reducido a polvareda cósmica, a la nada. Entonces, una vez que se cumplió todo este proceso largo y doloroso, ya el Buddhata, libre del ego, reinicia nuevamente ese ascenso, nuevamente a la escala mineral, y luego nuevamente pasa a la escala vegetal, y luego nuevamente al estado de humano. Y nuevamente viene la oportunidad para vencer esa serpiente tentadora del Edén y para elevarse a Dios. El maestro nos dice que lo que realmente regresa a Dios, lo que se reintegra al Padre, a Atman, es el Buddhata. El ego tiene un solo destino, que es el abismo. Ahora bien, mencionamos anteriormente, tal cual nos enseña el maestro John One's Own, que la unidad trínica, ¿no?, del Buddhata, la unidad trínica que no ha sido encarcelada por los yoes que conforman el ego, tiene átomos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Precisamente es el Padre el que envía constantes impulsos a la conciencia para despertarle y ayudarle a salir de esa cárcel en la que se halla prisionera. Entonces, estos impulsos que envía el Padre hacia ese Buddhata, en ocasiones son recibidos y captados por el Buddhata. Y entonces, ¿no?, la persona comienza a manifestar ciertos deseos de buscar la verdad, de encontrar a Dios, de perfección, y se encamina por la ancha avenida de la vida. Aquí hacemos un paréntesis un momento para decir de que los animales racionales en realidad no tenemos vida, existimos. Por eso el maestro nos dice que ese Buddhata o esta persona se encamina por la ancha avenida de la vida. Solamente podemos volver a tener vida y no solamente existir viviendo los 5 valores de la revolución de la conciencia, que lo vamos a ver al final. Ahora bien, si este Buddhata en realidad tiene merecimientos para poderse encontrar con un maestro de la logia blanca, empieza el cultivo de sí mismo, empieza con el despertar, con la lucha en el despertar de su conciencia. Empieza a transmutar la simiente sexual, a sentir amor, a hacer el bien, etc. Si los impulsos del Padre son bien recibidos, aprovechados por esta persona, ¿cierto?, continúa en el sendero, cada día más y más se hace más fuerte. Pero en cambio, si no tuvieron un efecto, esos impulsos del Padre, sobre ese Buddhata, un efecto duradero, adecuado, ese, digamos, aspirante o esa persona abandona el sendero y se introduce nuevamente en el mare magnum de teorías, de dogmas, de religiones, y otra vez termina en el abismo. El maestro nos dice que todo Buddhata que recibe impulsos de su padre logra, si así lo quiere, ¿no?, logra llegar al despertar. Pero ese Buddhata es libre de decidir encaminarse en el despertar o de mantenerse en la inconsciencia. ¿Y por qué? Porque el Padre nos dice, el maestro Yowan nos dice que el hijo no es títere del Padre. El Buddhata tiene libre albedrío, tiene libre determinación para hacer o no hacer caso a los mensajes del Padre. Por eso es que si el Buddhata en realidad ansía llegar a la liberación de sí mismo, si ansía y anhela llegar al Padre a funcionarse con él, pues sí iniciará esta cruenta batalla contra el ego y luchará por todos los medios para lograr esa liberación, esa emancipación interna de ese carcelero que es el ego.
El padre también, el maestro Om Yogwan Om nos dice que el padre, nuestro padre, Atman, es el mejor padre, ¿no? Y no quiere, él no quiere que ninguna de sus chispas se pierda. No quiere que ninguno de sus budatas se pierda. Por eso es que siempre está enviando impulsos al budata para que reaccione. Y nos dice que en realidad los budatas reaccionan en forma positiva siempre, ¿no? Y una vez que reaccionan en forma positiva, pues comienzan con esta búsqueda, una búsqueda constante, y evidentemente en algún momento encuentran. Ahora, ¿qué es lo que debe encontrar también ese budata? El budata, en todas y cada una de sus existencias terrenas, debe encontrar un vehículo de expresión de la logia blanca, ¿no? Y puede encaminarse al Padre por medio de ese vehículo de expresión de la logia blanca. Al inicio de la conferencia hemos dicho que la Orden Rosacruz Om, el orden de Melquisedec, es el vehículo de expresión de la logia blanca. Por tanto, si es que entre las personas que están presentes en esta conferencia verdaderamente existe el querer de un budata, de una persona que está haciendo caso o que su padre está enviando impulsos, tiene a la Orden Rosacruz Om ese vehículo, tiene al maestro Om Yogwan Om como ese instructor para que le pueda ayudar, enseñar el camino para que despierte su conciencia. Y no solamente para que despierte su conciencia, sino para que se fortalezca mucho más, pueda llegar hasta la cristificación de sus cuerpos y ser uno en lo que es Atman. Bien, el maestro nos dice que el budata dormido no hace absolutamente nada. Y la persona en realidad que tiene un budata dormido simplemente y llanamente es instrumento del ego. En otras conferencias hemos advertido que el ego y sus yoes son quienes manejan a la máquina humana. Nosotros los animales racionales pensamos que nosotros tenemos el control de nuestras acciones y es una equivocación pues muy grande. Porque en realidad quien maneja la máquina humana, quien maneja al animal racional son los yoes que conforman el ego. Por eso es que el maestro Yogwan Om nos dice que el budata dormido no hace absolutamente nada. Simplemente nosotros, los animales racionales, con el budata dormido somos instrumentos del ego. Solamente el budata despierto, solamente la conciencia despierta puede llegar a hacer algo para su desarrollo, para su liberación. Ahora bien, pero ¿cómo se logra el despertar de la conciencia? ¿Cómo se logra esa liberación de esos carceleros que tienen encarcelada, que tienen, digamos, dividida esa conciencia y que la tienen, el 3% que está todavía sin poder dividirse está totalmente dormido? Este despertar de la conciencia se logra viviendo la síntesis conscientes de toda religión solar. Es decir, los 5 valores de la regeneración íntima, de la revolución de la conciencia. ¿Cuáles son estos 5 valores? Son vida, muerte, amor, libertad y sabiduría. ¿Qué representa el valor de la vida? El maestro Om Yogwan Om nos dice que la vida, en realidad, la vida íntegra es un problema sexual. Porque nadie tiene vida excluyendo el sexo. Es decir, que en el cosmos infinito no existe ente alguno que haya nacido de teorías, dogmas, creencias. Todos hemos nacido gracias al sexo. Y el sexo es la base fundamental de la autorrealización, es la roca, es la piedra sobre la cual el Rosacruz Jesús instituyó su iglesia, y esa piedra es el sexo. Solo viviendo el valor de la vida, vale decir, transmutando la simiente, el semen, es como logramos nacer otra vez y levantar al Hijo del Hombre. Por tanto, el valor de la vida es cuidar nuestra simiente divina cual si fuese oro líquido y, como he dicho, sublimarlo mediante las prácticas de transmutación sexual unipolar, bipolar e integral, o el arcano solar,
Y esta última práctica sí tiene la unión de los polos, del polo positivo, del polo negativo, ¿no es cierto? Que es un ritual muy sagrado que tiene comunión íntima entre el varón y la varona. El valor de la muerte. El maestro nos dice que para poder realmente vivir es fundamental aprender a morir. Y que solo quienes mueren en sí mismos logran gozar la vida con toda plenitud. Y esa muerte, así como el valor de la vida que estamos hablando es un valor de la vida trascendental, esta muerte también es un valor trascendental, porque no es la muerte profana a la que nos estamos refiriendo, la muerte del cuerpo físico, sino algo muy superior, trascendental, que es la muerte mística. Y esta muerte mística es la desintegración total de aquello que tiene sabor a ego, nos dice. Es decir, que el valor de la muerte, en primera instancia, mediante el autorrecuerdo y la autoobservación íntima como conciencia, en primera instancia lograr detener estos elementos subjetivos, que son los yoes que conforman el ego, y posteriormente, ¿no?, aniquilarlos, pero ¿con qué? Con el fuego ígneo, el poder de Kundalini, con el sacro fuego del Espíritu Santo. Esto solamente se puede hacer viviendo la práctica del arcano solar. El valor del amor. El maestro nos dice que la mejor forma de darnos a nuestros semejantes, de entregarles de entregarles lo mejor. ¿Y qué es lo mejor que nosotros tenemos? Entregarles es la sabiduría que contiene los libros del maestro Om Byowan Om, la sabiduría Rosacruz. Es decir, que la más alta manera de amar a nuestros semejantes es enseñar el sendero de la Rosacruz. Amar a la humanidad, darle lo más preciado que poseemos, y eso, lo más preciado, lo invalorable que nosotros tenemos, lo constituye la enseñanza de la Orden Rosacruz. El valor de la libertad. El valor de la libertad, nos dice el maestro, que quien anhele despertar conciencia siempre tiene que solicitar a su Padre íntimo, y a su divina madre, a su Padre que mora en secreto, y a su divina madre Kundalini, que le despierte la conciencia, que le despierte el Buddhata. Y una vez despierto, vamos a tener una vida plena de conciencia. Y así viviendo esta vida plena de conciencia, podemos liberarnos de las pesadas cadenas de la inconsciencia, ¿no? Podemos o debemos, para poder hacer esto, vivir infatigablemente cada momento, cada segundo y cada noche, ¿no es cierto?, esta clave de la división del centro de la atención consciente, la clave del IAU, porque esa conciencia debe despertar. Esta práctica de la atención consciente, de la división de la atención consciente en individualidad, actividad y ubicación, se denomina IAU-OM. Y mediante esta práctica, en primera instancia lo que hacemos es detener la expresión de los yoes y nos ayuda también al despertar de la conciencia. Y por último, el valor de la sabiduría. El maestro Om Byowan Om nos enseña que el principio de la sabiduría es el amor a Dios. Porque quien no ama a Dios no puede jamás hacer la voluntad del Santísimo. Y todo aspirante a la Rosacruz, todo sincero caminante, dice el maestro, en el amargo sendero de la piedra, debe buscar en todos y cada uno de los instantes de su vida el hacer la voluntad del Padre que mora en secreto. Es decir, que el valor de la sabiduría es dejar que el Padre que mora en secreto cumpla con su magna obra, colocando de nuestra parte tan solo un granito de arena o de mostaza, que es nuestra vida entera. En este planeta cárcel se vive haciendo la voluntad del ego, no la voluntad del Padre. Así que tenemos que cambiar, tenemos que luchar para el despertar de la conciencia, tenemos que pasar de nuestro grado de animal racional al grado de ser humano. Cuando ya una persona despierta conciencia, ya tiene el grado de ser humano. Bien, amigos, esto ha sido la conferencia de esta noche.
Si ustedes llegaren a tener alguna pregunta, lo pueden hacer abriendo sus micrófonos o también pueden utilizar el chat y yo, pues en la medida de mis posibilidades, les podré contestar. Adelante. Bien, amigos, si no hubiese ninguna pregunta, ningún aporte, yo los invitaría, les agradecería por estar acá presentes en esta conferencia y les invitaría pues también a nuestras conferencias eh, semanales, diariamente, que se brindan por medio del Zoom, por medio del Star Meeting, y ustedes pueden revisar en la página del el Facebook, la página Audioconferencias Orden Rosacruz ON. Ahí podrán encontrar ustedes todos los horarios, podrán encontrar los nombres de las conferencias con los horarios de diferentes países, ¿no? Las mismas son todos los días a las 8 de la noche, hora Ecuador, y pueden pues acompañarnos. Asimismo también hacerles la invitación pues en Ecuador tenemos dos aulas de luz, en Guayaquil, en Quito. Si quisieran ustedes los presentes pues ingresar como aspirantes, estudiantes a la orden, lo pueden hacer, pueden escribir a nuestras redes sociales y pueden pues ingresar al estudio de la Orden Rosacruz. Bien, sin más les agradezco a los presentes. Gracias por estar esta noche. Beatriz, Cristian, Jara, Juana y Maribel. Y también pues a Mónica que nos acompaña en el Zoom. Muchas gracias a todos y una linda noche para todos ustedes. Muchas gracias, Gustavo. Buenas noches. Muchas gracias, Mónica. Gracias.